Vale, pues vamos a empezar. Y lo primero es indicar pues un tema que es el título de la charla de hoy. Y es un título quizá llamativo, un poquito raro, porque es las mega iglesias pentecostales y en concreto el caso Hillsong. Así el título posiblemente a la mayoría de ustedes quizás pues no les suene de nada o no sepan de qué estamos aquí hablando. Vamos a hablar de mega iglesias, ¿de acuerdo? Pero el tema está que vemos ahí la palabra pentecostal, vemos ahí el caso Hillsong. Hillsong es una iglesia, ¿de acuerdo? Y antes de todo vamos a indicar que realmente la charla de hoy en concreto, aunque yo soy inhabitual en el tema de secta, de sectarismos, de acuerdo, esta charla no va a tratar en concreto de una secta, ¿vale? Quizás alguna gente pues no la pudiera conocer, en la iglesia Hillsong, pero esto no es una secta, ¿de acuerdo? Entonces yo, aunque soy habitual en el tema sectas, la charla de hoy que me pidió el padre Jaime, pues no es de una secta en concreto, que eso nos quede claro. Son pentecostales, ¿de acuerdo? Son pentecostales. Y lo que vamos a ver es concretamente una mega iglesia. Una mega iglesia es una iglesia gigante, una iglesia muy grande. Lo curioso y lo interesante de esta mega iglesia es que no tiene un origen sudamericano. ¿De acuerdo? Muchas de estas mega iglesias, de estas grandes iglesias, son sudamericanas. Esta no lo es. ¿De acuerdo? Sí es, como todas ellas, del ámbito protestante. La mayoría de las mega iglesias son del ámbito hispanoamericano, ¿de acuerdo? Incluso también hay sectas que son megasectas, por ejemplo, Familia Unida, Pare de Sufrir, Reino de Dios, ¿de acuerdo? La Iglesia Universal del Reino de Dios, pues todas estas que conocemos, ¿de acuerdo? Son megasectas que se hacen pasar por protestantes, ¿vale? Por pentecostales, ¿vale? Lo interesante de esta mega iglesia, que se llama Hillsong, y atención, que parezca un tema que hoy no nos toca de fondo, sí nos toca bastante a todos, ¿de acuerdo? Lo interesante de esta media iglesia es que no nació en el ámbito hispanoamericano, sino que es del ámbito australiano. Y esto es lo interesante, y vamos a verlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en un lugar tan recóndito, tan alejado como Australia, desde hace unas décadas? Lo curioso es que Australia está generando en estos últimos años un montón de iglesias protestantes que son gigantescas, son mega iglesias. Por ejemplo, la C3 Church Global, que se fundó hace unos 30 años en Sydney, ¿de acuerdo? Y ya está presente en 70 países. O la Planet Shaker Church, también fundada en el año 2005 en Melbourne, ¿de acuerdo? Que está en Estados Unidos, en Singapur, en Suiza o Sudáfrica. Y esto es lo raro, porque es cristianismo protestante, pero que ha nacido y que se está extendiendo en ámbitos que podríamos decir que son anglosajones, norteamericanos, europeos, ingleses, australianos, ¿de acuerdo? Es decir, que son culturalmente los nuestros más de Europa. Y lo interesante es que estas iglesias del ámbito anglosajón se están difundiendo en el ámbito americano, norteamericano, y por ahí a todo el mundo del ámbito, digamos, pues inglés, anglosajón, incluido España. ¿Vale? Bien. Digamos que aquí lo que tenemos, por lo tanto, una gran iglesia, una mega iglesia, ¿de acuerdo? Y que son del ámbito australiano. Y que aunque nos suene raro, en Australia las cosas son parecidas a Europa y por supuesto no es raro si les digo que en Australia está bajando el número de cristianos, ¿de acuerdo? En 30 años ha bajado de un 72% de cristianos a un 52%, pero cuidado que en Australia los pentecostales están creciendo. Si ustedes me preguntan de los católicos están bajando a un ritmo de un 10% cada 10 años, ¿de acuerdo? Hay, por lo tanto, muchas iglesias y que se mueven muy bien en las redes sociales, en Internet y en todo esto. Por lo tanto, vamos a hablar de una en concreto que es la iglesia Hillsong. Es una mega iglesia y aquí tenemos uno de los mejores escritores, expertos, sociólogos de la religión, que es Stephen Ellingson, que ha tratado de ver qué es esto de la mega iglesia del ámbito protestante. Son iglesias protestantes que intentan romper ciertos moldes y lo que están haciendo es, pues han roto, digamos, con el protestantismo clásico y lo que están haciendo es darle unos tintes pues más anglosajones, más americanos. ¿Qué significa esto?
pues elemento de consumismo, de pragmatismo, de marketing, ¿de acuerdo? Sin perder lo que ellos consideran lo protestante, lo nuclear, están rompiendo las barreras de ese luteranismo más europeo, más clásico, y están moviéndose a otros ámbitos, sin dejar de ser protestantes, como digo, pero están generando arrolladoras iglesias que se lo están tragando todo en el ámbito incluso protestante. Bien, pues vamos a ver qué es esto de Hillsong. Es una mega iglesia y atención porque este es su logotipo. Es que parece, digamos, que no es un logotipo de una iglesia, parece, digamos, de una empresa que vende cualquier cosa, perritos calientes o cualquier otra cosa. Pues lo importante de esta mega iglesia de Hillsong, ¿de acuerdo?, es que está a través de la música arrasando en todo el ámbito protestante, pero también en el ámbito católico, ¿de acuerdo? Incluso en el ámbito católico español. Y lo está haciendo a una velocidad de vértigo, sobre todo a partir de la entrada en el carismatismo católico y a partir de ahí en muchos otros ámbitos. Digamos que Hillsong empezó con ese primer nombre que vemos a la izquierda como Hillsong Christian Life Center, ¿de acuerdo? Centro de Vida Cristiano Las Colinas, allí en Australia, pero rápidamente esta gente que hacía música de corte pop y de corte rock, y por tanto no una música gospel, no esa música de los años 30, sino una música moderna, de jóvenes, una música muy internacional, muy global, que escuchan muchos jóvenes, sean evangélicos, luteranos, anglicanos, calvinistas, católicos y también ortodoxos, pues una música pop y rock desde sus inicios, y eso le llevó a cambiar su nombre. Y atención, esto es muy importante, porque es una iglesia que se atreve a cambiar su nombre, a cambiar su logotipo y decir, bueno, la gente nos conoce como Hillsong, como Hillsong, como Hillsong, porque la gente joven reduce los nombres, así que vamos a cambiar nuestro logotipo, Hillsong Christian Life Center, y le vamos a llamar Hillsong y con un estilo de logotipo pues más, digamos, más global y un poquito pues más moderno. Esta gente ha ido generando pues diferentes sellos que podríamos verlos aquí, porque no son sino los sellos de grupos musicales. El primero es el que tenemos arriba, que es el Worship, ¿de acuerdo? Nació en el año 83, es un grupo de música. Más tarde, unos años más tarde, va a nacer en el 97 otro grupo, ¿de acuerdo? El United. Y más tarde va a nacer en el año 2012 el Hillsong Young and Free, más orientado a los jóvenes. Young, jóvenes y free, ¿de acuerdo? De libertad. Tienen su sello propio y el sello propio lo tenemos abajo. Por lo tanto, tiene un sello discográfico propio, la Hillsong Music Australia. ¿De acuerdo? Pero cuidado, que esta gente no se queda solamente en la música, sino que va mucho más allá. Pues vámonos a los orígenes porque estos son los fundadores. Como vemos, un matrimonio bastante joven, porque esto de Hillsong que está arrasando y tanto que estamos aquí tratando en España, en las antípodas de Australia de ellos, ¿de acuerdo? Esta gente de Hillsong pues nació hace unos poquitos años. La fundación por parte de un pastor de Nueva Zelanda, que vemos en la fotografía, hijo además de un pastor protestante, que es este hombre que se llama Brian Houston. Vemos con él a su esposa, que también es pastor, hija de pastor pentecostal de la Australian Christian Churches. Ellos se van a mudar a Australia en el año 78 como miembro de la Sydney Christian Life Center, que llevaba el padre de Brian, de este hombre. Y a los años 80 se van a mudar a otra zona de Australia, y en el 83 acaban en Sydney y van a alquilar una escuela, una zona de colinas, la zona Hills, la zona de colinas, y van a abrir allí lo que es el Hills Christian Life Center que antes hemos visto. Es decir, esta gente monta su propia iglesia, por decirlo así, el año 1983, nada más y nada menos. Es decir, hace menos de 40 años. La verdad es que esta gente empezó a hacer música en sus ministerios, ¿de acuerdo? Allí en su centro, y las canciones fueron tan arrolladoras, tan populares, como antes he dicho, que en el año 99, en 6 años, tuvieron que cambiar el nombre por el de Hillsong, cambiando incluso ese logotipo. Cogemos un fuerte sentido de marketing, algo muy, muy ajeno para mucho mundo, digamos, cristiano nuestro.
Aquí vemos la sede inicial del 83 de la Hills Christian Life Center con su logotipo, ¿de acuerdo? Y esta gente lo fue cambiando. El tema está que este es su sede actual, muy diferente, es con un gran pabellón. Y atención, porque este pabellón fue inaugurado en el año 2002, nada más y nada menos que por el primer ministro de Australia. El primer ministro de Australia fue a la inauguración de este nuevo centro pabellón, ¿de acuerdo?, de la iglesia Hillsong. Decir que los Hillsong, la iglesia Hillsong, pertenecía en este tiempo a las Asambleas de Dios de Australia, ¿de acuerdo? Es más, fue tan potente que incluso llevó la presidencia desde el año 97 al año 2009. Pero en el año 2018, hay que decirlo, la iglesia Hillsong se marcha de las Asambleas de Dios de Australia porque quería tener una vida un poco más propia y mantener su identidad. Vamos a ver qué es esto de las Asambleas de Dios para que no las conozca. Con mucha brevedad, porque son muchas cosillas las que queremos hablar hoy. Esta es la Asamblea de Dios, para decirlo así, y vemos ahí por el logotipo con esa llama sería el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la Asamblea de Dios es como el nacedero de ese primer pentecostalismo de inicio del siglo XX, se van a configurar más o menos en el año 1914, en esa época de gran avivamiento espiritual de los Estados Unidos. Van a hablar mucho del bautismo del Espíritu Santo, según Hechos de los Apóstoles. Inicialmente sabemos que no fueron muy admitidos en el protestantismo más clásico, pero bueno, poco a poco eran tan llamativas y se iban manteniendo que hubo que más o menos darle una cierta estructura. De ahí que van a tener un mínimo de nexo, una mínima estructura, que va a ser eso de llamarse Asamblea de Dios. Por lo tanto, corte pentecostal. Y podemos decir que las Asambleas de Dios actualmente vienen a ser unos 60 millones de miembros en todo el mundo, ¿vale? Aquí les tenemos en el año 1914, en esa asamblea inicial, que les permitió darse un cierto estilo de reconocimiento, porque iban creciendo muchísimo. Esto no desapareció, como bien sabemos. Los criterios que tienen, bueno, hay una serie de puntos cardinales que son clásicos y son que Jesucristo salva, Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo sana, que Jesucristo es capaz de darte la sanación, incluso espiritual y física, el tema del bautismo, del Espíritu Santo, es decir, el bautismo, y que Jesús viene pronto, la segunda venida de Cristo. Junto a ello, como no, la Biblia como gran criterio de fe y de conducta para la vida, aunque bueno, pues cada grupo propio, cada pastor, pues puede ponerle su propia interpretación, ¿no? Decir también, pues estamos en un ámbito ecuménico, que las Asambleas de Dios no están dentro del Consejo Mundial de las Iglesias y están un poquito fuera de lo que es el movimiento ecuménico. Es una de las agrupaciones pentecostales más grandes, más numerosas dentro del mundo pentecostal, ¿vale? Podríamos englobarles como pentecostales clásicos, ¿vale? Tienden un poquillo a la literatura, a la lectura literalista de la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia es una gran autoridad y se aplica para el día a día en su vida, ¿vale? Pues son elementos que vamos viendo de la iglesia Hillsong, ¿vale? Otro elemento interesante de este grupo son los cursos alfa, que a lo mejor algunos conocemos, hemos escuchado, los cursos alfa. Vamos a ver qué es esto de los cursos alfa, que también encontramos con bastante, digamos, impacto en la gente de la iglesia Hillsong. Los cursos alfa, y aquí lo tenemos en uno de los panfletos, reports de la iglesia Hillsong que hace todos los años. Los cursos alfa son como cursos muy rápidos, ¿de acuerdo? Para formar con una serie de charlas rápidas y muy contundentes, pues descubrir lo que es Jesucristo, descubrir el núcleo del cristianismo. Suelen ser un conjunto de charlas, 6, 10, 12, incluso fines de semana ha habido diferentes cambios para hacerlas más relajadas, para matrimonios, para gente más joven. Esto nació en los años 70, finales de los 70, en el ámbito de los anglicanos, ¿vale? Nació en Londres, en el ámbito del anglicanismo, pero ha sido realmente arrollador a nivel internacional y es uno de los cursos más extendidos en todo el mundo, ¿de acuerdo? Hay una serie de preguntas básicas, está más o menos adaptado conforme han ido pasando los años y al final ha sido asumido por muchas denominaciones protestantes, también por los católicos y se ha difundido por más de 100 países, ha llegado a unos 24 millones de personas,
anglicana, presbiteriana, luterana, baptista, metodistas, católicos, incluso también hay variaciones para los ortodoxos, ¿de acuerdo? Se estructuran en torno a una serie de charlas, en comida, en grupos, y bueno, y los temas más propios de cada iglesia, pues cada iglesia los da, digamos, pues ya de manera un poquito más propia, ¿de acuerdo? Al final, Alfa pretende ser digamos, un andamiaje muy básico, sin meterse en los temas más espinosos o más diferenciales de cada iglesia cristiana, y un poco tiende pues un poco a hacer una tabla media. Pero sí es verdad que se fija mucho en el tema pentecostal carismático, el tema de curación, el tema de oración, el tema de lenguas, el tema del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos un esquema de varias semanas de lo que serían cursos alfa. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Por qué debo orar? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo llenarme del Espíritu Santo? ¿Cómo resistir el mal? ¿Cómo podemos hablar a otras personas? Si sana a Dios hoy en día. Luego el tema, digamos, de la iglesia. Bueno, pues un poquito una estructura muy clásica de cursos alfa, y como digo, también está en los ámbitos católicos. Núcleo de creencias un poquito que vamos viendo de Gilson. Bueno, pues aquí un poquito las tenemos, tal y como ellos las expresan en lengua inglesa. Les voy a hacer por encima algunos elementos. Obviamente, la Biblia como palabra de Dios, autorizada y aplicable en nuestra vida. Dios eterno, Dios creador, la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es santo, el pecado nos ha separado de Dios. Jesucristo es el Salvador, nos reconcilia con Dios Padre, Jesús ha resucitado, por él recibimos el perdón, alcanzamos un nuevo nacimiento, podemos vivir una vida santa y fructífera llenándonos del Espíritu Santo, el tema de los dones del Espíritu Santo, la oración, lo que es la celebración de la partición del pan dentro del protestantismo, ¿de acuerdo? Dios quiere darnos una vida saludable y Dios quiere regalarnos un destino eterno, pero según nuestra libertad podemos aceptarlo yendo con él al cielo o no aceptarlo, digamos, yéndonos pues a lo que sería el infierno, ¿no? La libertad del ser humano ante la elección que Dios te ofrece. Y por supuesto, Jesús regresará pronto, tal como lo prometió. La gente de Gilson, por lo tanto, se mueve en estos elementos, ¿de acuerdo? Y tienen un fuerte impulso misionero, de ahí la gran extensión que están logrando. ¿Qué quiere Gilson? Quiere transformar el mundo. Su visión es expandirse, influenciar y cambiar la gente, cambiar el mundo y obviamente la sociedad, llegando, pues eso, a transformar con la Biblia el mundo entero y lo que es, pues, toda la realidad. Bien. Vamos a ver un poquito lo que son las celebraciones de Gilson. Y es que lo tenemos en esta fotografía que más o menos nos da idea de lo que es esto de Gilson. Pues es como un concierto. Es como un concierto. Estos son los eventos de Gilson. Son lo que ellos llaman las conferencias. Son esas campañas de avivamiento muy espectaculares. Es estilo concierto con música, bandas en directo, luz, sonido, pantallas gigantes. Las letras se proyectan, la gente las canta y las corea en voz alta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Justin Bieber. Justin Bieber, pues es una persona del mundo del Hollywood y del mundo, pues digamos, más juvenil, ese que está detrás, ese Justin Bieber, ¿de acuerdo? Y atención, porque delante de Justin Bieber está Carl Lenz. Carl Lenz, con esas pintas, no es ni más ni menos, ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes pastores de Hillsong. Ese tipo que va así, delante de negro, ¿verdad? Y los pantalones rotos y pintarrajeados, ese es un pastor de Hillsong. Ese es el estilo de Hillsong. Con tatuajes, un estilo muy hipster, muy moderno, que por supuesto ha arrollado en el mundo de Hollywood, influenciando pues en Justin Bieber o en Selena Gómez o la gente de la familia Jenner, de Kylie Jenner, o los hermanos Jonas, digamos, todo ese mundo de Hollywood y digamos tan difícil de llegar los cristianos. Pues obviamente con pastores como Carl Lenz, que ahí le vemos, pues obviamente Hillsong ha roto barreras y de ahí que la gran espectacularidad de lo que Hillsong está haciendo en ámbitos que para muchos cristianos pues eran casi imposibles a los cuales acceder, ¿de acuerdo? La verdad es que Hillsong está llegando allí a miles de personas en todos los ámbitos, como podemos ver, que la verdad pues parecerían casi imposibles. Aquí tenemos algo de la extensión de Hillsong con esos puntos en diferentes lugares de Australia que tenemos a la derecha, como son
las ciudades más importantes de Australia, ¿de acuerdo? Actualmente se habla que Hillsong ya tiene unos 150.000 miembros, se encuentra en 23 países, es verdad que un tercio está en Australia, y con esa orientación tan a la música y a la gente joven, la verdad es que está haciendo algo, como ahí vemos, con cifras apabullantes, apabullantes. Se está moviendo en lugares del mundo, del mapa, pues como Kenia, como México, Uruguay, Ucrania, como Rusia, Indonesia o Japón, más allá de los lugares puramente anglosajones, ¿vale? En Nueva York, la iglesia Hillsong, pues cada domingo atrae a miles de jóvenes allí, pues prácticamente al lado del Madison Square Garden, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos. Pues vamos a ver esta transparencia que nos da una imagen de las edades de la gente de Hillsong. La gente que está en Hillsong, en la iglesia Hillsong, ¿qué edades tiene? Pues vemos que más de un 40% está entre 20 y 34 años, lo cual nos indica que la mayoría de la gente es joven. Vemos un 10 y pico por ciento entre 10 y 19 años, ¿de acuerdo? Y luego pues gente que son hijos, posiblemente hijos de los matrimonios. Pero cuidado que lo que nos indica esta pirámide poblacional, que es maravillosa y que esto es un caramelo para cualquier grupo porque tiene el gran núcleo de la gente joven, vemos que la gente más talluda, de 35 a 49 años, 26%, es decir, que esto no es solamente para gente joven y gente más o menos de un momento emotivo, sino que la gente sigue manteniéndose fiel a Hillsong, ¿de acuerdo? Y por supuesto un 12% con 4 de más de 50 años. Por lo tanto, vemos que esta gente no solamente atrae a jóvenes, sino que está manteniendo unas cotas de matrimonios jóvenes y de gente un poco madura, adulta, que también siguen estando en Hillsong. Y esto es muy interesante. Aquí vemos algunas imágenes de lo que serían su página web. Tienen canales en internet y las redes sociales muy modernos, están rompiendo fronteras en el modo de hacer. Tienen diferentes ámbitos en sus diferentes programaciones, con programas de espectáculo, de familia, de oración, de vida cotidiana, ¿de acuerdo? Tienen también algunos colleges para formar a los pastores, para formar catequistas. Por lo tanto, más allá del concierto, más allá de la música, más allá de lo sentimental, también hay aspectos formativos. Dan importancia también al teaching, digamos, a la formación, a libros que se venden mucho entre sus miembros al menos, incluso libros que son bastante exitosos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Kingdom Builders, Constructoras del Reino, ¿de acuerdo? Son libros. Por tanto, esto frente a aquellas críticas que dicen que Hillsong es muy emotiva y todo es música. No, 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 no. Hay mucho de eso, pero también vemos que hay otros elementos. También venden Biblias, por ejemplo, The Word, la palabra, la Biblia, pero es curioso porque son formatos de Biblia mucho más fáciles de leer por la gente joven. Por ejemplo, coge varias cartas como Romanos, Gálatas, Colosenses, la primera de Juan y Marcos y las junta en un paquete para tratar una temática concreta. Por ejemplo, lo que Dios ha hecho. O, por ejemplo, la iglesia de autoridad. Y ahí te coge Hechos de los Apóstoles, Timoteo, Tito, Primera de Pedro, ¿de acuerdo? Es decir, selecciona trozos de la Biblia para darles un sentido más fácil a la gente joven de hoy, que a lo mejor si cogiera una Biblia normal y corriente, pues no iba a entender nada o lo iba a dejar más o menos a los 10 minutos. Por lo tanto, están dando unos formatos muy interesantes a formatos de la Biblia para llegar al público. Vemos también en la propia web, pues también otros elementos de relatos, de testimonio, de conversiones, por lo tanto, muchos elementos muy atractivos, por supuesto, predicaciones en los diferentes días, predicaciones para llegar a la gente que pueden escucharse y seguirse por internet. Y atención, porque también vemos que Hillsong hace mucho más que lo que hemos visto, porque también tiene una parte de pastoral, una parte de ayuda, una parte de ayuda psicológica, de consejeros espirituales, de temas de jóvenes con problemas, de chicas embarazadas, de drogas, de marginados. Ellos dicen querer ser las manos y los pies de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que es un pentecostalismo muy profesional, no cae en los pentecostalismos más negativos, donde todo es posesiones, demonios, estilo culpabilizante, teología de la prosperidad. No, 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 sino que hay un sentido pentecostal muy positivo. Vemos mucha tecnología, vemos mucha música, muchas localizaciones, vemos equipos de pastores muy dinámicos, con mucha capacidad de entender a la gente del mundo de hoy en día. Y también hemos visto un liderazgo bastante potente. Pero cuidado,
porque si bien los dos líderes que hemos visto, los fundadores, pues son el núcleo, realmente tienen equipos de pastores donde al final el liderazgo queda muy democratizado, de tal forma que no se busca la autorreferencialidad. Es decir, esto es muy interesante porque incluso la gente que canta, los grupos que cantan, no son autorreferenciales y la gente da igual que el grupo cambie, las estrellas que tocan y cantan cambian. Es decir, no se busca la persona o el liderazgo o, digamos, adorar a la persona, sino que se busca que la gente adore a Dios más allá de los pastores y más allá de los cantantes. Eso es muy importante. Vamos un poquito a ver algo de la página web de Hillsong en España. ¿De acuerdo? Aquí vemos un carisma muy potente en la propia página web. Muy cortito. Jesús te ama, sí te ama. Bueno, es un carisma. Es una llamada de atención muy poderosa para quien que entre a la página web de Hillsong España. ¿De acuerdo? Es típico en los modos propios de lo que es esta iglesia. Pues Hillsong está desde hace 10 años en Barcelona y está desde hace unos 5 o 6 años en Madrid. Y ahí tenemos a los pastores. Los pastores son Juan Mejía, su pastor principal, y junto a él tenemos a su mujer, Dancy Mitch. Esos son los pastores encargados de pastorear en España. En España lo que tenemos, por lo tanto, son encuentros online, incluso también alquilan salas de cine, allí pues hacen sus predicaciones también, y allí van los domingos, y bueno, es un estilo, digamos, muy juvenil. Vemos las pintas que tienen estos dos jovencitos, ¿de acuerdo? Y es el estilo, digamos, de lo que ellos ofrecen. Ahí, digamos, vemos que, bueno, te vienes al planazo, es como un gran plan, es el planazo de ir el domingo a escuchar a Hillsong, y este es el estilo de estos pastores de esta iglesia. Pues atención, porque estos dos, este matrimonio, Mejías Mitch, entre los dos superan más de 50.000 seguidores en Instagram, que es una gran red social, y ellos dicen lo siguiente: las iglesias cristianas no hemos sabido ver que la gente ya no nos entiende cuando hablamos de Dios. Tenemos que hablar con el lenguaje de la calle, dice Mejías. No nos molesta la etiqueta de modernos. Por supuesto, dice él, atención, que toda esta imagen está hecha adrede. La Iglesia Católica históricamente ha sido una de las grandes expertas en crear nuevos mensajes para fidelizar a sus feligreses. Además, nosotros no usamos estos medios para ganar dinero, sino para inspirar y mostrar un camino. Por lo tanto, vemos que estas iglesias ya no son de órganos, no hay coros de negros cantando, no hay gospel, no van vestidos de clérigos, tampoco hay conciertos de Bach al estilo más clásico europeo alemán, no hay música de organillos como muchos pentecostales, sino que hay un concierto, hay un escenario, hay pastores vestidos como los presentes de manera muy convencional. Es un modelo que está realmente funcionando. Aquí vemos pues un esquema también de estas iglesias, familias con niños mientras juegan, una zona, digamos, también visible, pues un poco el estilo que estamos viendo en todo lo que vamos comentando. Dicen ellos, y aquí vemos imágenes de lo que son estas adoraciones: somos una iglesia cristiana y la Biblia es la base de nuestra creencia. Somos modernos y avanzados en algunos aspectos, pero también somos conservadores. Y esto al final es el día a día de una celebración de Hillsong, ¿de acuerdo? Decoración festiva, parece incluso como un cumpleaños, ¿de acuerdo? Hay globos, collares, confetis a veces, hay un fotocall para hacerse fotos, la gente luego sube eso a Instagram. Por ejemplo, empieza así el pastor Mejías: ¿estáis listos para escuchar la palabra de Dios? Y suena música disco, mientras a todo volumen las luces estroboscópicas van iluminando toda la sala. La gente empieza a bailar con frenesí, pantallas gigantes, se proyectan frases bíblicas y letras de canciones en inglés o en español, pues tipo karaoke, para que todo el mundo esté allí, que parece prácticamente una discoteca. Es un estilo muy emocionante, incluso pues obviamente pues hasta las lágrimas, como podemos entender. Pues como vemos, Hillsong está fuertemente ligado e identificado, como vemos, con la música, ¿de acuerdo? Muchos dicen que esto es mucho marketing y mucho música pop y rock, pero es verdad que ellos dicen que esto es un enganche para atraer a la gente a Jesucristo. También está el tema de la puesta en escena, ¿de acuerdo? Y al final, pues todos están aquí, pues integrados en ese ámbito, pues con letras bíblicas que van apareciendo en la pantalla, ¿de acuerdo? En las redes sociales son arrolladores, tienen millones de seguidores.
más de 3,5 millones en Spotify, muchos sermones están en Snapchat, en YouTube tienen 4 millones, casi 5 de suscriptores, la verdad son millones y millones. Han producido más de 60 álbumes en este tiempo, vendido más de 14 millones y algunos de sus discos han sido número 1 continuamente en las listas top 1 de lo que es Australia, de lo que es Nueva Zelanda, de lo que es allí, digamos, la zona de Oceanía. Y canciones en número 1, en número 2, continuamente, año tras año, con discos de oro, discos de platino. Tan eso que sacaron el disco Global Project, que ahí vemos que están en español, portugués, ruso, francés, con las mejores canciones para difundirlas en todo el mundo. Por lo tanto, esto es lo que vemos tan arrollador en esta iglesia de Hillsong que se está comiendo gran parte del mundo protestante. Aquí lo vemos en Madrid, ¿de acuerdo? Cuando llegaron a Madrid, con un estilo también que podemos encontrar. Y bueno, pues como vemos, lleno de gente de España, pues comprando las entradas ahí en el Corte Inglés para escuchar a este grupo que también vino. Pues vamos a ver algunas opiniones de este grupo. Vamos a ver algunas opiniones. A ver, por parte de la Iglesia Ortodoxa, está claro, como podemos entender, que la Iglesia Ortodoxa en general se mueve en otros moldes. Es verdad que la gente más joven puede escuchar música pop o música rock, pero a la hora, digamos, del ámbito más litúrgico, más devocional, más oracional, pues consideran que el ámbito de Hillsong o de estas músicas pues es demasiado protestante y no va tanto con ellos, ¿de acuerdo? En el protestantismo, la verdad, hay diferentes variantes. Hay gente que les tratan un poco demasiado marketing, demasiado se han ido al otro lado, pero en general los protestantes, todas las iglesias protestantes, pues están escuchando, sobre todo la gente más joven, a Hillsong continuamente. Es abrumador como Hillsong está permeando todo el mundo protestante, ¿de acuerdo? Y vamos ahora al ámbito católico, que es un poquito lo que más podría quizás interesarnos. ¿Qué dicen los católicos? Pues la verdad, los católicos dicen de todo, Unos son más tradicionales, se acercarían más a lo que han dicho los ortodoxos, otros son muy más en el carismatismo y por lo tanto les va bastante bien esto, pero hay opiniones de todo. Vamos a recoger algunas que creo que es lo más interesante. Tenemos otra imagen, de acuerdo, esos grandes conciertos de Hillsong, que parecen efectivamente, parecen conciertos de música pues, de cualquier grupo de rock. Vamos a ver a este sacerdote, al padre Mario Arroyo Martínez Fabre, ¿de acuerdo? Sacerdote católico, mexicano, hizo su teología y su filosofía en la Universidad de la Santa Cruz del Opus Dei, sacerdote en Tordesillas, aquí en España, por lo tanto, es un hijo de San José María Escrivá de Balaguer, y es un gran conocedor de este mundillo de los jóvenes. Escribió una obra muy interesante, este sacerdote, que es Teología para Millennials. Este libro que ha sido arrollador, Teología para Millennials, que escribió el padre Mario Arroyo Martínez Fabre. Pues este sacerdote de Hillsong dice lo siguiente. Dice que cuando los conoció, vio una bocanada de esperanza. Y dice que el mensaje cristiano, viendo a Hillsong, verdaderamente puede producir belleza, calidad, arte y al mismo tiempo interpelar al hombre de hoy. Dice que la vanguardia en lo que a música cristiana, sin duda, lo tienen hoy los evangélicos, siendo tímidas y con frecuencia poco afortunadas las incursiones de los católicos. Dice que no tenemos que hablar entre católicos y protestantes de manera antagónica, que no somos competidores, sino que ambos buscamos predicar a Jesucristo. Y es más, los católicos podemos aprender, dice, mucho de lo que hacen los protestantes. Dice que después del Concilio Vaticano II, en algunas formas católicas se dio un poco de culto a la fealdad, a lo puramente funcional y a un cierto pobretismo, olvidando la riqueza y el arte y de la belleza anterior. Dice que descubriendo a Hillsong, inicialmente él no era muy favorable, al final se dio cuenta de que se podían hacer cosas muy bien, con gran profesionalidad, y que convendría tomar nota de lo que grupos como estos protestantes, Hillsong, están haciendo, incluso con letras, dice este sacerdote, fuertemente bíblicas, sencillas pero bíblicas, con una espiritualidad muy rica y que al mismo tiempo con unos estándares muy elevados de calidad artística.
Vamos a otra opinión. No es un sacerdote, es un doctor en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Arce. Pues es como musicólogo y, entre otras cosas que podemos encontrar en un análisis que hizo muy interesante desde la música, dice que Hillsong ha tenido éxito porque ha entrado en unos espacios urbanos de esas ciudades megaciudades globales. Dice que lo que la distingue es el particular uso que hace de la música y de la tecnología para generar un estilo moderno y actual que atrae principalmente a jóvenes de diferentes procedencias. Dice, las celebraciones evocan la experiencia de un concierto de música pop. Los oficiantes, músicos, pastores, a veces los invitados, se colocan en el escenario, los fieles en la pista de baile o en el patio de butacas. La sala a oscuras es iluminada por las pantallas y por un juego de luces. No se escatiman medios de tecnología. Es un espectáculo absolutamente multisensorial. Dice que el aspecto de los asistentes es como el de los pastores. Es para jóvenes urbanos digitalizados. Es un estilo hipster. Visten a la moda, llevan tatuajes, ellos con barbas pobladas, cabello rapado, grandes tupé, ellas tienen el pelo de colores, visten jeans, camisetas desenfadadas, cazadoras vaqueras, jóvenes educados del ámbito del autoempleo, trabajos precarios, sectores creativos. Es, por lo tanto, dice él, una iglesia que conoce muy bien el mercado musical. Sus canciones son comunes en todo el mundo, muy reconocibles. Guitarras eléctricas, acústicas, batería, bajo eléctrico, teclados, sintetizadores, voces diversas, coros. Las canciones de Hillsong, dice este musicólogo, nos suenan a Coldplay. Las de Hillsong Young and Free a Justin Bieber y las de Hillsong Worship nos suenan a Adele. Es decir, son los grandes cantantes que escucha la gente joven, de ahí que esta gente joven, escuchando a Hillsong con los diferentes grupos que Hillsong ha generado, pues suena a Coldplay, a Adele o a Justin Bieber. Por lo tanto, es un estilo de mercado religioso donde dice este musicólogo, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver del ámbito católico, ni sacerdotal, ni nada similar. Dice, es un estilo muy nuevo de ferviente religiosidad que dice esta persona, dice que pone en entredicho totalmente la teoría de que el mundo se está secularizando. Dice todo lo contrario. Grupos como Hillsong, iglesias como Hillsong, demuestran que hay un mercado religioso por explotar y que este grupo o esta iglesia ha sabido encontrar el modo de hacerlo. Pues vámonos a un momento, en el año 2011, aquel momento de la JMJ, aquí en Madrid, donde fue en agosto. Pues curiosamente, un mes después de la JMJ, en septiembre, el grupo Hillsong llegó a España. Sí, parecía que era un poco la continuación de la JMJ, porque un mes más tarde Hillsong llega a España y en Vistalegre da un concierto, como antes hemos visto con la foto de las entradas, donde acudieron 6.000 personas. Fue un acontecimiento arrollador. Ciertamente el 80% de las personas eran protestantes, pero el 20% eran católicas. Y muchos católicos del ámbito, pues quizás por conocidos, o del ámbito pentecostal o carismático, ¿de acuerdo? Con diferentes opiniones, como podemos entender. Vamos a ver algunas opiniones de católicos y de gente que conoce el ámbito de la música, como es Luis Alfredo Díaz. Luis Alfredo Díaz, de ese concierto de Hillsong, que le pareció un poquito flojillo, dijo que, bueno, fue bastante flojo, no hubo un carisma muy bueno, pero dice, todo el concierto de esta gente al final es un anuncio carismático. Cuida muy bien el moverse entre la música y la predicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es alguien que conoce mucho el mundo del carisma, el mundo pentecostal y carismático, por lo tanto, da una visión que aunque el concierto no le pareció muy bueno, pero sí supo moverse, este grupo sabe moverse en este mundo donde maneja bien lo carismático, lo predicativo y lo musical. Pues escuchemos ahora al director de los cursos Alfa en España, por supuesto católico, ¿de acuerdo? Alfa, católico, y este es Tote Barrera, o José Alberto Barrera, que dice que Hillsong nos señala a los católicos el camino de cómo hay que renovar la música de nuestro país, que en ocasiones se ha quedado anclada en los años 70. Dice, Hillsong mueve a los jóvenes a una oración contemporánea y no exenta del compromiso con Cristo que incansablemente predican. Y dice, músicos así no salen de la nada, no se improvisan.
Dice, mucha gente de hoy necesita antes que nada un carisma porque están alejados de Cristo. Dice Tote, nos hemos quedado anticuados y no entendemos ni aceptamos que la juventud y la sociedad de ahora tienen otro lenguaje, otra filosofía, y seguiremos pegándonos contra un muro si pretendemos traerlos de vuelta a la modernidad cuando ellos ya son postmodernos. Pues escuchemos también a Pablo Ginés, también conocido en los ámbitos católicos, periodista, escritor en temas religiosos en varios ámbitos, porque Pablo Ginés nos dice que en los últimos años los católicos estamos descubriendo la música, por fin, como instrumento de evangelización, algo que los evangélicos llevan haciendo décadas. Pues vamos a ver lo que dijo Gilson en una entrevista que le hicieron en aquel momento, aquí en España, ante ciertos elementos. Y les preguntaron, bueno, ¿y ustedes por qué esta música impacta tanto? ¿Por qué está impactando tanto? Dice, nosotros, atención, dice Gilson, pero es que nosotros no somos una banda. No somos una banda de música. Nosotros somos una iglesia. Nuestras canciones están dirigidas para la iglesia. Nuestras composiciones buscan que la gente conecte con Dios en la iglesia y con ello preparando a que las personas estén listas para escuchar la verdad que allí se dice. Nuestro corazón está puesto en las generaciones y por eso invertimos en la próxima generación. Lo que recibimos es lo mismo que damos. Lo que recibimos de Dios y de nuestros líderes lo pasamos a otros, lo confiamos a otros. Y le preguntaron lo siguiente, ¿de qué manera creen ustedes que sus propios conciertos sean sólidos y no se conviertan en simples experiencias muy emocionales? Y dice lo siguiente Gilson, justamente por eso insistimos tanto en el papel de la iglesia. Es importante que las personas se conecten a la iglesia local, Tú puedes tener un encuentro con Cristo, pero si quieres que esa relación madure, tienes que buscar una iglesia local. Por eso buscamos que nuestra música esté cimentada también en la palabra de Dios. Como vemos, muchas cosas vamos diciendo y lo que no hay duda es que esto es un éxito, porque esta gente de Gilson, queramos o no, hay que admitirlo, atraen a la gente en su propio medio. Y esto es también evangelización e inculturación. Están hablando a los jóvenes en un lenguaje que el joven entiende. Y atención que la música es un lenguaje primordial para los jóvenes de hoy en día. Y sin duda que los católicos, y en especial posiblemente los españoles, pues le dedicamos muy poco, pienso yo, al tema de la música, al tema de formarnos, incluso los catequistas o en los seminarios posiblemente ocurra lo mismo, hay muchas quejas de la poca y la pobre formación pues musical, litúrgica, ¿de acuerdo? También está el tema de las redes sociales, yo pienso que los católicos llegamos siempre un paso más tarde, y luego está el tema de la profesionalización, porque algunas de las críticas de los autores más o menos carismáticos católicos que antes he dicho, algunas críticas contra Gilson eran también, que no los he mencionado, decía que Gilson es demasiado profesional. Y yo ahí me pregunto, bueno, ¿y qué malo hay en ser profesional? ¿Qué malo hay en ser profesional? Si queremos que las cosas se hagan bien, al final, señores, es que hay que profesionalizarse. No vale todo la buena voluntad y ya está. La buena voluntad sí, hace falta, pero un poquito hay que especializarse y ser un poquito profesionales, ¿no? Pues vamos a seguir viendo algunos comentarios para darnos cuenta de que esto tan arrollador en el pentecostalismo, en el protestantismo, surge a partir de lo que fue los años 70 de los pentecostales, que fue Vineyard, digamos la viña, el viñedo, Vineyard, donde se dieron cuenta los protestantes que la música era un elemento esencial para evangelizar. Y aquí tenemos algunas figuras interesantes dentro del protestantismo, como Marcos Vidal, ¿de acuerdo? Gente que se mueve mucho en el ámbito hispanoamericano, ¿de acuerdo? O Marcos Witt, también protestante, del ámbito hispano y estadounidense, ¿de acuerdo? Y atención que estas figuras que son tan conocidas, pues también hay que decir lo siguiente que vamos a continuación. Porque si nos vamos al catolicismo, también tenemos nosotros elementos en el catolicismo donde también tenemos figuras, y no voy a ser exhaustivo, ¿de acuerdo? A lo mejor algunas se me pasan, bueno, muchas se me van a pasar, he recogido algunas, porque también en el catolicismo tenemos algunos pinitos, algunos elementos muy interesantes de este tipo de música, tal y como estamos viendo en estos autores, Witt
o Marcos Vidal, o el mismo Gilson. Podemos saber, por ejemplo, Claudio Chieffo, porque Claudio Chieffo es uno de los grandes autores del grupo católico, el gran movimiento católico, Comunión y Liberación. Claudio Chieffo, y vemos también que tiene numerosos seguidores, de acuerdo, en las canciones de Chieffo, y no solamente en Comunión y Liberación, sino a nivel mundial, ¿de acuerdo? Es un estilo de cantautor de esos años 70-60, que también se hizo popular en el catolicismo. También dentro de los movimientos, grandes movimientos eclesiales católicos, tenemos como a Kiko Argüello, Julián Nicotucmenales, es otro estilo también de cantautor. Y curiosamente mencionemos que Kiko Argüello es incluso posiblemente el autor más pegado al texto bíblico, por encima incluso de los protestantes. Kiko Argüello hace canciones que prácticamente pues, son los salmos al completo, mucho más de lo que lo harían los protestantes. Son estilos, por lo tanto, Argüello o Chieffo, de ese estilo de cantautor que hemos visto con los protestantes, ¿de acuerdo? También tenemos ese estilo incluso más profesional en otros perfiles como Martín Valverde, católico también, costarricense, mexicano, muy conocido en las masas, tanto los católicos como los protestantes. Otras figuras como Daniel Poli, católico argentino, Luis Enrique Ascoy, católico peruano, o también más cercanos ahora al mundo actual, el padre Roc Galea, un formato mucho más rockero, católico maltés australiano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí tenemos ejemplos de católicos que incluso pues tienen grandes seguidores y tienen muchas visualizaciones en las redes sociales, ¿de acuerdo? Pero cuidado, salgamos de estos autores más de cantautores católicos y vamos a movernos a grupos también católicos, estilos o parecidos a Gilson, porque también existen. Y uno quizás el más importante y el más impresionante, como grupo que ha generado muchas bandas de música, pues son los Focolares. Los Focolares y todo el movimiento de Chiara Lubich, con las bandas de Gian Rosso, masculina, y los Gian Verde, la banda de chicas, que vemos incluso en los años 70, incluso en el mundo actual. La foto a la derecha vemos Gian Rosso, son católicos. Es esa banda de los 70 a la izquierda, de ese más tipo, pues, guateque, ¿verdad? Pues actualmente son conciertos católicos de Gian Rosso, la banda masculina, pues que son los Focolares, con un estilo que se parece mucho, obviamente, a Gilson. También tenemos una gran banda de carismáticos de la India, que son los Rex Band, ¿de acuerdo? Arrolladores y con millones de visualizaciones y mucho seguimiento, muy estilo Gilson. También tenemos a alguien como en el ámbito de la música portuguesa, y vemos ahí pues casi 2 millones de visitas en ese vídeo, Tony Allison, ¿de acuerdo? Estos son católicos de corte carismático, y muy seguidos incluso por protestantes, totalmente seguidos y escuchados, aunque sean católicos, ¿de acuerdo? Es un estilo, por lo tanto, de concierto como el que hemos visto en Gilson, ¿de acuerdo? Esto es Tony Allison, ¿vale? Por lo tanto, sí vemos diferentes cosas. Incluso en el ámbito más o menos cercano nuestro en España, hubo un movimiento, un grupo también de canto más juvenil español, aquí les he puesto al grupo Hakuna, ¿de acuerdo? Otro estilo, digamos, de esa necesidad emocional también de cantos que también encontramos en España, ¿vale? Pues vamos a ver algunas conclusiones ya para ir finalizando. La gran pregunta es esta, es siempre la misma pregunta. ¿Cómo llegar a los jóvenes y a la gente de edad media hoy en día? Pues con todo lo que hemos dicho, nunca es fácil y nunca ha sido fácil. Y la verdad es que Gilson nos enseña de que ellos han llegado a personas como Selena Gómez o Justin Bieber y otros muchos, incluso gente anónima, que la verdad los católicos o los ortodoxos u otros protestantes no han sabido llegar. Y eso hay que admitirlo. Y la música, la verdad, es un canal muy adecuado para llegar a muchas personas de las cuales sería imposible a lo mejor acercarse, ¿de acuerdo? Es verdad también que los católicos están ofreciendo algunos elementos, ¿de acuerdo? También, y algunos también ejemplos muy claros para acercarse. Pero con todo lo dicho, vamos a poner algunos matices. Y para eso voy a acudir a otro dominico, yo soy laico, pero acudo al dominico que tenemos en pantalla, Fray Nelson Medina, que se mueve en el ámbito hispanoamericano, en el ámbito carismático y pentecostal, y conoce muy bien aquello. Pues el padre Fray Nelson Medina nos dice una cosa muy interesante
que nadie ha dicho aún en los comentarios que hemos escuchado y las opiniones que hemos recibido por ahora en la charla que les estoy dando. Dice Nelson Medina, que también es un top one en las redes sociales, dice: cuidado de aquellos que alimentan su fe cristiana, católicos, asistiendo a grupos no católicos o a conciertos protestantes. Porque quienes alaban o adoran a Cristo siguiendo las melodías de las estrellas de la música protestante, difícilmente van a reconocer un hecho fundamental, que sus corazones se están nutriendo de manera deficiente, porque están prescindiendo de manera sistemática de elementos básicos para un católico. Dice: el gran problema de los protestantes no es lo que tienen, sino lo que no tienen y que es importante para un católico. La fe en la Eucaristía, en la confesión, en la presencia de Cristo, cabeza en el sacerdote, la necesidad del magisterio de la Iglesia y la unión con 20 siglos de fe transmitida y vivida, la importancia del ejemplo de los mártires y de los santos, la Virgen María. Todo ello no existe en Marcos Witt, ni tampoco en docenas y docenas de grupos cristianos, protestantes, que añaden más y más instrumentos y arreglos, pero sin completar jamás la doctrina. Y él, que conoce bien el mundo carismático, quien conozca a Fray Nelson, dice: todo esto lo conozco bien de la renovación carismática católica. He visto una y otra vez, por propia experiencia, que los ministerios de música de la renovación carismática católica muchas veces suelen tomar como referencia y gran ideal las bandas y conjuntos y autores de música protestante, como si fueran el verdadero modelo de alabanza. Y muchas veces muchos de estos grupos carismáticos católicos al final se independizan de la Iglesia Católica y al final siguen haciendo su ministerio de adoración en una comunidad evangélica. Por lo tanto, muy interesante esto que dice el padre Nelson, muy interesante. Es importante, por lo tanto, el aspecto bíblico, pero también para un católico el aspecto doctrinal y teológicamente doctrinal, como apunta Fray Nelson. Sin duda son elementos muy importantes. Lo encarnacional es muy importante, ¿de acuerdo? Pero hay elementos que un católico también se quedaría cojo si solamente escucha este tipo de música. Y es verdad que hay una cierta música que es muy interesante y muy de concierto y sirve, eso lo digo yo ahora, para enganchar con esos jóvenes. Pero yo también digo, la vida no es siempre un concierto, la vida en la mayor parte es una rutina, y hay que saber ver a Dios en esa rutina, en los pucheros, que diría Santa Teresa de Jesús. Hay una cosa muy importante, cómo pasar de ese concierto, de esa adrenalina, de ese saltar, de esas luces, al otro encuentro con Dios, quizás mucho más complejo, mucho más velado. Esas experiencias de Dios en el desierto, donde no hay tantas luces, no hay tantos grupos, no hay tanta gente joven. Y eso es muy difícil, porque vamos a ver, muchos católicos que acuden a este tipo de conciertos, que me lo dice Fray Nelson, al final lo que encuentran en la misa católica o en la misa ortodoxa es algo aburrido, gente anciana, muchos mayores, música aburrida, silencios, no ocurre nada. Una persona que está en concierto, yo me pregunto, ¿cómo va a encontrar a Jesucristo Eucaristía ante el sagrario, donde no hay músicas, no hay luces? Está la presencia de Cristo, real y verdaderamente, pero no hay toda esa parafernalia de las luces. Por lo tanto, son elementos que también hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también quería yo mencionar, también hace falta rescatar no solamente esa música pop y rock, sino llevar a los jóvenes al conocimiento de otras músicas muy ricas, tanto en el ámbito protestante, y aquí está la gran figura de Juan Sebastián Bach, ¿de acuerdo? Y otros elementos más clásicos, tanto del mundo bizantino, de lo que es la ortodoxia, como del mundo cristiano, desde los monasterios y aquellas músicas medievales, ¿de acuerdo? A la música más actual, ¿de acuerdo? Pues con todo lo dicho, me falta hacer una mención a un tema que no hemos hablado y también creo que es interesante para poder aquilatar lo que estamos hablando de la iglesia de Hillsong. Y es el tema siguiente, la tradición. La tradición. Aquí también tenemos un grupo, también que es Arpadé, bien conocido en el mundo católico y con muchísimos seguidores. Pues el elemento que quiero traer ahora, que no hemos mencionado, es la tradición litúrgica.
Y lo traigo citando algunas palabras de un gran teólogo, ¿de acuerdo? Como bien sabemos, este papa sabio, ¿de acuerdo? Joseph Ratzinger, que trabajó muchos temas, pero quizás uno de los temas principales en su magisterio y en su dedicación histórica siempre ha sido la liturgia. Pues Ratzinger, en sus obras de liturgia, dice: la pregunta de hasta dónde debía llegar la inculturación se planteó ya en la primera cristiandad de un modo muy práctico, dice Ratzinger, y precisamente fue en el tema de la música. Nada más y nada menos, ¿eh? Las comunidades cristianas se habían desarrollado a partir de las sinagogas y habían asumido de las sinagogas judías elementos como el salterio, interpretado ahora, pero de un modo cristológico, también incluso en el modo de cantarlo. Y luego surgieron nuevos signos, los himnos y los cánticos cristianos. Ratzinger luego nos habla de la irrupción del mundo grecorromano y de esa música pues un poquito dionisíaca, una música gnóstica, una música que podía ser peligrosa para el cristianismo, que era una música muy de exaltación de las religiosidades, digamos, pues de la diosa Cibeles y de los cultos mistéricos, una música muy desenfadada y totalmente muy absorbente, pues incluso que sería un concierto totalmente desenfrenado, ¿no? Eso eran muchas veces los rituales, aquellos místicos de los griegos y los romanos de estos cultos. Dice Ratzinger, así se comprende en esa lucha contra la gnosis que pretendía sintetizar el cristianismo y también por la música, una lucha por la identidad de la fe y por un arraigo en la figura de Jesucristo. Posteriormente, Ratzinger hace un análisis de la música renacentista y cómo cada vez se fue separando, haciendo más y más virtuosa, haciendo más subjetiva, y donde cada vez era más importante el artista, su virtuosismo, que se le diera, más allá de los elementos de oración, otros elementos anteriores que estaban mucho más visibilizados. Por supuesto, tratan el tema del rock y del pop, de la música pop y rock, y al final dice que esta música muchas veces busca centrarse en lo humano y en el hombre, buscar la experiencia de la masa y la conmoción mediante los ritmos, el ruido y los efectos de luz. Al final Ratzinger da algunas líneas muy generales, pero muy maestras, diciendo que la música sacra cristiana, en la tradición, siempre no ha de olvidar que tiene que estar referida al logos, buscar al logos, y no disolverse en el éxtasis y en la sensibilidad, sino que tiene que elevar a lo alto, como dice la Biblia, dice el texto Nuevo Testamento, ese culto razonable. Bien, pues con estas palabras y estos elementos, pues agradecer su atención. Hemos tocado muchos temas, pero lo que hemos querido también es mostrar algunos elementos y plantear algunos elementos muy amplios, una hermenéutica, pues también capaz de responder a los diferentes tipos de música, cómo hacer música en la iglesia y también, por supuesto, responder al tema de fondo de hoy con algunos planteamientos muy interesantes, como es la iglesia Hillsong. Pues muchas gracias.